Vayamos a nuestras Biblias, a Primera de Juan, capítulo 2, epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 25. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 25. Hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los eslóganes, un eslogan, marcan la idea, marcan las ideas. Esto puede ser para bien, pero puede ser también para mal. Si una idea verdadera es conocida a través de un eslogan erróneo, por muy verdadera que sea esa idea, puede ser afectada. Por eso alguien decía que la forma afecta el contenido. Y esto es lo que sucede con una de las doctrinas que más amamos, la perseverancia de los santos. Muchos han querido acuñar esta doctrina como un eslogan que reza de la siguiente manera: salvo, siempre salvo. Y aunque si uno toma esas palabras por su valor, uno verá que lo que están diciendo es verdad. Aún así, la idea que extraen muchas personas de un eslogan como ese es completamente contraria a lo que el eslogan quiere enseñar. Para muchos, al oír la expresión o la frase salvo, siempre salvo, significa que cuando Dios salva a una persona, la salva independientemente de la manera en que esa persona vive. Esa persona puede ser salvada y aún así vivir como si no lo fuera. Y los críticos de la doctrina de la perseverancia de los santos quieren leer de ese eslogan esa enseñanza. Ahora, de ninguna manera la doctrina de la perseverancia de los santos enseña tal cosa. La perseverancia de los santos nos enseña que una persona que es salvada se va a distinguir precisamente por lo que las palabras enseñan, por perseverar en santidad. Esa doctrina no se opone de ninguna manera a lo que enseña Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie podrá gozar de la vida eterna en el futuro si al menos no pueda evidenciar y manifestar santidad práctica en el tiempo presente. Miren cómo F.F. Bruce define la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, pero no es una doctrina diseñada para hacer que el hombre indiferente caiga en una falsa seguridad. Significa que la perseverancia es una señal esencial de la santidad. Por su parte, Berko, uno de mis teólogos favoritos,
dice lo siguiente de la perseverancia de los santos. Aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que empezó en el corazón se continúa firme hasta llegar a ser completa. Los creyentes continúan firmes hasta el fin debido a que Dios nunca abandona su obra. Por eso alguien renombró la doctrina de la perseverancia de Dios, de los santos, como la perseverancia de Dios en los santos. Es esa obra continua que hace el Trino Dios a través del Espíritu Santo, santificándonos hasta el final, lo que va a determinar que un creyente persevere en gracia. Este es precisamente el tema que ha estado tratando el apóstol Juan en su segundo capítulo. Él nos está presentando aquellas características que tienen aquellos que han sido salvados. Ya vimos que aquellos que han sido salvados se caracterizan por tener comunión con Dios, ellos conocen a Dios, tienen intimidad con Dios, pero no solo eso, se caracterizan también por perseverar. Vimos el marco de esa perseverancia tanto en lo privado como en lo público, el fundamento de esa perseverancia. Consideramos el domingo pasado el enemigo de la perseverancia. En la mañana de hoy, considerando los versículos que hay del 18 al 25, estaremos centrados en las consecuencias que van a extraer a aquellos que son vencidos por ese enemigo tan peligroso que enseñamos el domingo pasado, llamado mundo. Vimos el domingo pasado que Juan ordena, inspirado por el Espíritu Santo, que aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido redimido de su vana manera de vivir, aquel que está en un proceso de santificación, de ninguna manera puede dar el afecto, el amor que solo debe tener como objeto a Dios, ponerlo en el mundo o en las cosas del mundo. Vimos también que aquellos que determinan tener al mundo como su objeto de amor, probablemente lo que están evidenciando es que no han sido salvados. Ellos pueden estar en el contexto de una iglesia local, ellos pueden asistir a una iglesia, ellos pueden leer la Biblia, ellos pueden dejar de decir malas palabras, ellos pueden hacer cambios externos. Pero los cambios radicales que solo puede ser obrado por el Espíritu Santo en el corazón de un elegido, no puede de ninguna manera vertir todo su amor, el amor ágape, que es el amor que tiene a Dios por objeto en el mundo. Ahora, Juan va a centrar su atención en un tema difícil, en un tema sensible. Él va a hablar de las consecuencias que extrajeron aquellos que un día estuvieron en el contexto de la iglesia local, que fueron miembros de la iglesia a la que él les escribió, que cantaron himnos, que lloraron tal vez con alguna predicación, que se sintieron emocionados muchas veces, pero que hoy no están con los hermanos. ¿Qué pasó con esos que se fueron? Juan va a hablar con palabras duras. Él va a hablar de un tema que uno no va a elegir, salvo que le toque cuando está dando una serie expositiva. Él va a hablar de la apostasía. Él va a hablar de qué pasa con un corazón que determina desoír el mandamiento que él acaba de dar de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que va a decirles con palabras duras y severas el apóstol Juan es que aquellos que determinen desoír el mandamiento divino correrán el riesgo de caer en lo más triste y mísero que un ser humano que conoce la verdad puede caer: la apostasía. Definamos apostasía. La apostasía es un abandono de la religión o la negación de la fe
de parte de aquellos que un día la profesaron. Nota bien lo que estoy diciendo. He escogido bien las palabras. Estoy hablando de una persona que por un cierto tiempo profesó que estaba en la fe, dijo que estaba en la fe, hizo cambios externos como consecuencia de lo que había entendido. No hubo un cambio real, como veremos en un momento, en el corazón. Solo fueron cambios cosméticos, cambios externos. Se gozó externamente junto con nosotros y por amar a este mundo se fue y hoy vive como si nunca hubiera sido parte de una iglesia local. Estos hombres y mujeres de quienes estoy hablando tenían fe, no salvadora, tenían la fe de Agripa, una fe intelectual en los profetas, aunque esa fe no moraba en el corazón. Tenía una fe que amaba y deseaba los beneficios como Simón el Mago, pero no al dador de los beneficios, a Cristo Jesús. Tenemos que esos tienen la fe de Demas, la fe que los lleva aún a hacer sacrificios, pero no a entregarse a aquel que les salvó. Esa es la fe del apóstata. Es temporal, es meramente intelectual, es momentánea, no es permanente, no persevera. Y lo central en los versículos que estaremos considerando es lo siguiente. Oye esto, porque si tú puedes memorizarlo en casa, yo habré ganado. Y tú también. El punto central de estos versículos es que, dado que el ser humano tiene un corazón engañoso, una persona puede creer o pensar que es cristiano, que ha sido salvado. Tal pensamiento es presuntuoso y tal pensamiento es consecuencia de un autoengaño. En realidad la persona sabe que no ha sido salvado. Él tiene evidencia. Todavía el pecado le ata. Todavía el mundo es demasiado seductor. Las obras de la gracia no son evidentes. Pero aún así él prefiere engañarse porque Dios de alguna manera ha permitido que la luz del Evangelio le dé cierta luz, valga la redundancia. De ahí que, como tenemos un corazón engañoso, que puede engañar, y mis hermanos, créanme, yo no estoy pensando en nadie, como siempre le digo, y estoy pensando en todos, empezando por mí. Ninguno de nosotros está libre del autoengaño. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el corazón es lo más engañoso que hay y sin remedio, ¿quién lo conocerá? El siguiente versículo dice: gracias a Jehová que él sí conoce los corazones. De ahí que, mis hermanos, la solemnidad y seriedad con que estaré hablando en esta mañana. Hay dos cosas que el apóstol Juan quiere o va a hablar para impactar los corazones de los lectores. En primer lugar, él hace un llamado a la alerta espiritual. Él hace un llamado a la alerta espiritual. Está tomando las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: velad y orar. Mantente vigilando, conoce tu corazón, vigílalo, porque Él te va a decir lo que hay en él. Miren lo que dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hay dos cosas que encontramos en este pasaje. Es su introducción a ese reclamo que hace a las personas a las que les escribe de que hagan o les llama a estar alertas. Por un lado, Él les dice: hermanos míos, estamos en los últimos tiempos.
Literalmente en griego, estamos en la última hora. Es obvio que Juan está usando allí esta expresión no literalmente. Los últimos tiempos van desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Eso en las Escrituras se llama como los últimos tiempos. Pero hay una idea detrás de eso que debió haber impactado los lectores que recibieron esta carta y que debiera impactar nuestros corazones. Si Juan podía decir, estamos en los últimos tiempos, 2000 años después, donde estamos ahora nosotros, ¿podemos decir entonces que estamos en el último segundo? Mis hermanos, pronto. Y uno ve cómo la Escritura habla de esas señales que han de predecir la venida del Señor. Algunos la toman literalmente, pero cuando uno lo ve desde una óptica correcta y adecuada, se da cuenta que la venida del Señor se aproxima, que está más cerca de lo que podemos pensar. El día y la hora nadie lo sabe, pero el llamado pleno de la Escritura es a estar vigilantes, porque Él vendrá como ladrón en la noche y su venida se acerca cada vez más. Estamos en la última hora. Si a ti te dijeran, como le han dicho a muchas personas, mira, tienes una enfermedad terminal, te queda un año de vida. Yo estoy seguro que tú mirarías bien lo que harías ese año, ¿no es verdad? Porque ya es tu último año. Esa es la advertencia de Juan. Nos queda poco tiempo. Pronto estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, en su augusto tribunal, como dice la Escritura. Pronto iremos a Él a dar cuenta. ¿Sabes tú ahora lo que hay en verdad en tu corazón? Lo otro que nos dice en el pasaje es que el anticristo habría de venir. Ese anticristo precedería y en cierta manera prepararía la segunda venida del Señor. Ese anticristo, como la palabra lo dice, es alguien que está opuesto a Cristo, opuesto al pueblo de Dios. Y uno puede ver en el Nuevo Testamento cómo ese hombre inicuo, tal como lo enseña 1 Tesalonicenses, era algo que, aunque no era central, era algo que estaban esperando los creyentes. Miren cómo habla Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, acerca de este anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, ese retorno fuera de la fe, algo que lo estamos viendo ahora y se irá poniendo peor cada vez. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En los versículos 8 al 10, el apóstol Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosos y prodigios, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Acerca de quién va a ser el anticristo? Si va a ser un judío, el Papa, Obama es la última opción que he visto en las redes sociales. El punto es que no era el centro de la Escritura señalarnos ni que nos preocupemos quién es el anticristo. Todo lo que hace la Escritura es hacernos una descripción para que veamos las consecuencias precisamente de seguir los delineamientos
de este mundo, porque este anticristo enseñará y moverá a este mundo a lo que Satanás quiere. Yo me imagino a Juan escribiéndole acerca del tiempo final, de la hora final, y hablando del anticristo, sabiendo el temor que esos hombres y mujeres pudieran tener, porque es claro, y parte lo vimos aquí, que cuando el anticristo venga va a ser una persecución, va a traer una persecución a la iglesia y eso no va a ser bonito. Sin embargo, Juan te está diciendo que la preocupación primaria que ellos debían tener no era acerca del anticristo, que de hecho ya entre ellos tenían muchos anticristos. Miren lo que dice volví a primera de Juan. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estos anticristos de quienes Juan está hablando se caracterizaban por dos cosas. Por un lado, eran apóstatas, eran personas que habían sido miembros de la iglesia, habían cantado con la iglesia, habían oído sermones con la iglesia, habían evangelizado con la iglesia y hoy estaban viviendo en el mundo. Esos anticristos no eran ateos, no eran fariseos y judaicos oponiéndose a Cristo, habían sido miembros de la iglesia. Y ahora Juan les llama anticristo, porque se habían apartado de la fe. Miren lo que dice el versículo 19 en su parte inicial, hablando de esos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es obvio que esos anticristos no eran paganos, que enseñaban a adorar a otros dioses. No eran personas que habían estado con ellos. Hermano, yo no sé si a ti eso te aterra. A mí me llena de pavor. Probablemente yo nunca haré los sacrificios que hizo Demas al haberse aventurado a trabajar con Pablo y todo lo que eso implica. Y fue un apóstol. Estos hombres y mujeres que salieron de la iglesia no estaban bajo el ministerio de Joel Fuentes ni de ningún, estaban bajo el ministerio apostólico. Ellos oían revelación directa, oían a personas que tenían revelación directa. Estos anticristos no solo eran falsos maestros, como veremos en un momento, sino que eran personas que el mundo los reconoció inclusive como cristianos. Dice Kistemacher, a la luz del contexto inmediato, vemos que las personas que aman al mundo y sus intereses se han colocado en oposición a Cristo y que por lo tanto son anticristo. ¡Qué término tan fuerte! ¿En qué sentido estos hombres eran anticristos? En primer lugar, estos hombres fueron afrenta para el nombre de Cristo, por eso son anti. Su testimonio manchó el nombre glorioso de Cristo. Pero no solo eso, su testimonio llevó a aquellos que no aman a Dios a pensar, mira, ellos son como nosotros, mira lo que fulano hizo, mira lo que Mengano hizo, son igual. ¿Qué de lindo tiene el cristianismo? Ellos son igual que nosotros. Lo que hicieron estos hombres fue negar la fe que un día profesaron. Tal vez pensaron que habían sido salvados, tal vez se emocionaron y eso los llevó a pensar de que eran cristianos, pero nunca hubo un cambio real, nunca hubo una obra de regeneración, nunca obtuvieron fe salvadora, nunca
pudieron ver las gracias, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, mansedumbre, la templanza, nunca fueron parte de ellos. Ellos trataron de imitarlos y con cierto éxito pudieron hacer algunos cambios, pero esas gracias no moraban en ellos. De cierta manera, aunque el nombre de Cristo es glorioso y ningún ser humano puede mancharlo, de cierta manera afectaron al nombre de Cristo y a la iglesia de Dios. Hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido la verdad. Eso es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2:21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, ¿saben lo que es más triste de este pasaje? No es solamente que esos hombres y mujeres salieron de la iglesia, sino que esos hombres salieron de la iglesia para manifestar, para decirnos que puede haber en este salón alguien que piense que es cristiano y no serlo en lo absoluto. No te aterres la idea esa. Miren de nuevo el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido con nosotros, habrían permanecido con nosotros, habrían perseverado en la fe. La perseverancia de los santos es enseñada aquí. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nota que el pasaje nos dice que se salieron para manifestar que no todos eran. Sí, claro, ellos no eran de nosotros y se fueron, y por eso se manifestó que ellos no eran de nosotros. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Lo que está diciendo el pasaje, lo que está diciendo Juan, es que cada vez que un apóstata se va de la iglesia, eso debe ser un llamado para estar alerta, porque puede ser que en nuestro contexto hay alguno que no sea ahora alguien salvado. Estos anticristos se fueron de la iglesia porque nunca fueron salvados por la gracia de Dios, y por lo tanto ellos no podían escuchar nunca más la palabra de Dios. La palabra de Dios suena opresiva para las conciencias de aquellos que no han sido regenerados. ¿Sabes, mi amiguito y mi amiguita, por qué te es tan pesado leer la palabra de Dios? ¿Por qué es tan opresivo oír la predicación de la palabra de Dios? Porque tú necesitas un corazón nuevo. Tu corazón es de piedra, opuesto a Dios, eres enemigo de Dios, estás opuesto a la voluntad de Dios, y por eso no puedes de ninguna manera. Hay que traerte obligado, porque tu corazón está lejos de Dios. Eso pasa con el apóstata. Llega un momento en que no puede soportar más. La palabra de Dios le suena opresiva para sus conciencias no regeneradas. Ellos a la larga quieren sentirse libres de la carga de Dios. Jesús dijo que ser cristiano es llevar un yugo y una carga. Para el creyente, para el regenerado, es un yugo fácil y es una carga ligera, pero el impío no. Para el impío no. Para aquel que solo es un profesante, ser cristiano es algo opresivo y pesado. Mira tu corazón. ¿Tú te sientes así? Cuando la Escritura te manda a hacer algo, miren, yo no estoy diciendo que ese yugo y esa carga, con lo de fácil y lo de ligera, no quiere decir que no sea, que no implique trabajo. Es yugo fácil porque Cristo lo está cargando junto con nosotros. La carga es ligera porque Él la lleva con nosotros. El impío no tiene a Cristo. Él ha de cargar su carga de religiosidad él solito, y por eso es tan pesado, pero aún así sigue siendo un yugo,
sigue siendo una carga y sigue siendo una cruz. Eso es el Evangelio. Si alguno quiere venir, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el cristiano. Pregunta, ¿te es pesado? No. Yo sé que para todos es pesado. ¿Te es irresistiblemente pesado? Deberías examinar tu corazón. ¿Sabes lo que pasa? Mucha gente se satisface con la religiosidad externa que puede ofrecer una iglesia. Deja de fumar, deja de ir a fiestas, no es gran cosa. Deja de decir malas palabras. Al principio tal vez los himnos le parezca, pero con el tiempo hasta le va tomando el gusto. Su deseo de religiosidad está plenamente satisfecho. Pero no hay un cambio real. Esa persona no está llevando la cruz. Esa persona, cuando encuentra algo que Cristo como Señor le ordena, siempre hay un pero. Siempre hay un atenuante, siempre hay un mañana, tal vez, algún día, no hay hoy, no hay aquí, no hay sacrificio, no hay la cruz. Y pueden llegar a ser miembros de la iglesia, a hacerse miembros de la iglesia. Pero un día, las demandas del Evangelio serán demasiado pesadas para ellos. Y tomarán esa puerta y no volverán. Y si es triste, pero en el día del juicio final, no por gusto, Juan habló de los últimos días, no por gusto. Si será triste ver a un borracho, ladrón, estafador, asesino, presentado ante el tribunal de Cristo, qué pena dará a aquellos, como decía un puritano, que se fueron al infierno a la luz, a la sombra de un púlpito. Qué pena. Ese es un llamado a la alerta espiritual. ¿Qué hay en mi corazón en verdad? ¿Yo puedo buscar y encontrar la gracia? Vuelvo a citar a Cristo Macro. Los anticristos parten, pero los miembros de la iglesia permanecen. No son los que niegan a Cristo los importantes, sino los creyentes. Juan dice que esta gente no pertenecía al círculo cristiano. No eran verdaderos cristianos, puesto que no pertenecían a su fuente original, a saber, Cristo. Durante cierto tiempo participaron en los cultos, pero nunca estuvieron en Cristo. Mi amigo, mi hermano, tú estás en Cristo. La otra característica, yo le decía que los anticristos tienen dos características. Uno, son apóstatas. Van a buscar al mundo lo que el mundo les puede ofrecer. De hecho, déjenme hacer un paréntesis. Es mucho más difícil, en mi experiencia, convencer a un apóstata de que está en pecado y de que se irá al infierno que a cualquier delincuente de la prisión. O sea, él está convencido. No, yo estoy pasando por un tiempo malo. Sí, mi hijo, por un tiempo malo. ¿Cuánto tiempo ha durado tu tiempo malo? Yo entiendo, los creyentes caen en pecado, pueden caer en pecados groseros. Yo entiendo, ahí está David. Ahí tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Hay tiempos malos, aún en la experiencia de muchos de nosotros. Descuidos, negligencia. Un camino que no debió haberse tomado. Pero nosotros creemos que Jesús es el buen pastor. Que el buen pastor, cuando una oveja está descarriada, deja las 99 y va a buscar y no cesa, no para, no desmaya hasta que toma esa oveja descarriada, la toma sobre sus hombros y la regresa al redil. ¿Cuánto tiempo durará que el omnipotente Cristo vaya a rescatar a una oveja descarriada? La obra santificadora del Espíritu Santo. He conocido creyentes que por ir en contra de su conciencia y cometer pecados vergonzosos y secretos,
casi llegan a la locura. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el verdadero creyente no puede estar sin la comunión con Dios. Y lo he visto desvariando. La otra característica es que muchos de ellos terminan creyendo herejías, terminan creyendo doctrinas contrarias a la Escritura. Miren lo que dicen los versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y muchos de ellos probablemente, aunque Juan está viendo de manera directa las herejías de Cerinto y lo que sería un incipiente movimiento que luego se llamaría gnosticismo, aún así, yo creo que él intencionalmente le habla a la iglesia en este tono, porque mis hermanos, los hombres llegan a creer en Cristo hasta que Cristo les convenga. Cuando ya no les conviene, ya la doctrina no les parece tan importante. Mis hermanos, un pasaje como este debería llevarnos a la alerta. Repito, todos los que estamos aquí tenemos un corazón humano. Ustedes entienden que no estoy hablando del corazón físico, sino del entendimiento, de la voluntad, del centro de lo que somos como personas. Todos lo tenemos, ¿verdad? La Escritura dice que no debemos confiar en nuestro corazón. Y eso debe llamarnos a la alerta. Ahora, no solo Juan está haciendo un llamado a la alerta espiritual. En segundo lugar, Juan está haciendo un llamado al autoexamen. Miren lo que dice el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el versículo 20 comienza con la palabra pero, para indicar un claro y evidente contraste entre los anticristos, quienes apostataron, se apartaron de, obviamente, Dios y la iglesia, y los verdaderos cristianos, los lectores de esta epístola, quienes perseveran. Lo curioso es que versículos atrás, el apóstol Juan les dice que aquellos que se fueron para evidenciar que aún hay algunos que no son cristianos. Pregunta, Juan, ¿toda esa iglesia es cristiana y persevera? ¿O dentro de esa iglesia aún hay algunos que no son verdaderos cristianos? No sé si ven la paradoja. Versículo 19, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que quiere el apóstol Juan es impactar el entendimiento de sus lectores. Él quiere llevarlos a un lugar, él quiere llevarlos al autoexamen. El punto aquí es que cada uno de los miembros que tuvo acceso a esta epístola debería ir una y otra vez a las evidencias de una verdadera fe que el apóstol Juan está presentando en esta carta. Debería autoexaminarse, ver en verdad, de manera objetiva, si ellos tenían esas evidencias. Al estar en contacto con la palabra de Dios, deberían perseverar y deberían seguir la verdad por cuanto conocían la verdad. Pero ellos debían de ir una y otra vez a ese medio de gracia tan importante como es el autoexamen. El autoexamen es una revisión del alma.
donde uno con bastante frecuencia, no lo haga todos los días ni toda la semana, la introspección no siempre es buena, pero con bastante regularidad, un creyente debería sentarse y ver la gracia de Dios en sí mismo. Eso va a reforzar, va a fortalecer tu seguridad de salvación, te va a energizar a cumplir la verdad de Dios y en algún que otro caso va a descubrir que aún no ha sido salvado. Y eso le va a llevar, o le debe llevar, a ir a la fuente de nuestra salvación, al Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre el apóstata y aquel que persevera? El apóstol Juan va a presentar dos cosas. En primer lugar, el verdadero creyente persevera porque tiene al Espíritu Santo consigo. ¿Por qué el apóstata se va? El apóstata se va porque no tiene el Espíritu Santo. El creyente persevera no porque es más inteligente o porque es más piadoso o cualquier cosa humana que podamos poner. El creyente persevera porque tiene el Espíritu Santo. Mira lo que dice versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El verdadero cristiano tiene la unción. Los anticristos niegan a Cristo, cuyo nombre es traducido ungido, pero los cristianos contemplan a Cristo porque ellos han recibido la unción. Y aquí hay un hermoso juego de palabras entre ungido y unción. La palabra griega para unción es Christas, de donde viene la palabra Cristo, ungido, Mesías. Noten que los cristianos o aquellos salvados no solamente han sido ungidos, ellos la tienen, ellos tienen la unción. Los cristianos no solo llevan el nombre de Cristo consigo, ellos tienen la unción. Miren lo que decía un catecismo del siglo XVI acerca de lo que es ser cristiano. ¿Por qué eres tú llamado cristiano? Dice este catecismo. Creo que es el de Hegel. Los escritores comentan: porque por la fe soy miembro de Cristo y por consiguiente participante de su unción, a fin de que dé testimonio de su nombre y me ofrezca a Él como viviente sacrificio en gratitud. Purne en esta vida con libre conciencia contra el pecado y el diablo y reine con Él eternamente sobre todas las criaturas. No lo pude haber dicho ni remotamente más hermoso. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos con aceite para marcar el comienzo de sus respectivos deberes. El aceite simbolizaba su consagración. La palabra unción que aparece en este texto se refiere no a un aceite físico real, sino que a cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, y eso sí que es un misterio. Cuando uno ve la obra de la redención, y uno ve cómo el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, sensible a la palabra de Dios, y cómo el Espíritu Santo nos da fe y arrepentimiento, y cómo nos ayuda en nuestro proceso de santificación a crecer, uno dice: wow, qué obra. Pero el considerar que el omnipresente Espíritu Santo mora en nosotros, eso va más allá del entendimiento humano. Hermano, si tú eres salvado, ¿sabes quién está morando en tu vida dentro de ti? El Espíritu
Santo. Es de eso lo que nos está hablando Efesios, Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, un pasaje impresionante. Lo voy a leer. En él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la antigüedad se usaban sellos para hablar de que esa propiedad era de alguna persona, alguna dignidad, algún poderoso, y así nadie, por el temor no al sello, sino al que está detrás del sello, pidiera que se tocara tal cosa. Bueno, les voy a decir una cosa: el Espíritu Santo nos ha sellado con Él mismo. Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos de propiedad de Cristo. No somos ya nuestro dueño. Para que todos y nosotros mismos sepamos, no solo que tengamos un dueño, sino que no pueda ser tocado tal cosa. No por temor a lo que somos, sino al autor que está detrás de nosotros, el Señor Jesucristo. Y lo más interesante es que esa posesión que tiene el creyente, o sea, el Espíritu Santo dentro de él, dice Pablo que son las arras de nuestra herencia. Y ahí nos está diciendo dos cosas. Por un lado, que todo creyente tiene una herencia no física, es una herencia celestial, dice que es imperecedera, inmarcesible, que está reservada para nosotros, sino que ya tenemos un anticipo de esa herencia. Las arras era algo que se daba en un negocio, en una transacción, que se daba como garantía del final del negocio. Cuando una persona en aquel entonces hacía un negocio, daba un anticipo, generalmente era cierta cantidad de dinero, para que la persona tuviera la confianza y la tranquilidad de que el negocio se iba a terminar completamente. ¿Saben cuál es la garantía que tenemos? Yo uso la palabra negocio, no sé si encaja. Que tenemos de que toda nuestra salvación será completada en la vida eterna, precisamente en que Cristo nos dio como garantía la tercera persona de la Trinidad. Ahora, generalmente, esa garantía, esas arras, era menor que todo lo que encerraba el final del negocio. Mi hermano, si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la garantía de que nuestra salvación será completada, ¿qué será la herencia completa? Si es la tercera persona de la Trinidad la que se nos dio como garantía, tú quieres estar seguro de que yo te voy a salvar, que tu vida es eterna, toma, el Espíritu Santo. ¡Wow! Es por eso que el cristiano persevera. Dios Trino ha empeñado su palabra en que nos va a salvar y nos va a llevar a la eternidad. Y Él garantiza que eso va a suceder al darnos el sello y las arras que es el Espíritu Santo. Pero hay una cosa más, y ya estoy terminando. Casi en tiempo. Y es que estos verdaderos cristianos perseveran porque tienen un entendimiento completo, pleno y real, y añado, perseverante, de la verdad. Miren el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque conocéis la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad, y más adelante porque conocéis todas las cosas. Y no está hablando ahí obviamente que una persona cuando viene a Cristo ya tiene todo el entendimiento que debía tener
acerca de las cosas espirituales, de la vida eterna, del Dios Trino. No, eso es algo que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que todas aquellas cosas que se nos son necesarias para nuestro crecimiento, nuestra madurez en la vida cristiana y nuestra perseverancia nos ha sido dadas. Y nosotros sabemos en qué lugar. De ahí que un creyente pueda decir, no como un conocimiento innato, sino como algo que irá adquiriendo con el paso del tiempo, nosotros conocemos por las Escrituras y en las Escrituras todas las respuestas que nos son necesarias para vivir la vida cristiana, ya el Dios Trino las ha revelado en su palabra. Pero hay algo más. Y es que no solo tenemos ese conocimiento revelado. Para perseverar, hemos sido llamados precisamente a perseverar en ese conocimiento. Miren lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y a lo mejor te sonó leyendo lo que fue un dulce y paternal consejo. No lo es un mandamiento. Ahí no hay opción. No es, no, si quiero permanezco en la verdad. No. Hemos sido comendados a perseverar en eso que hemos oído desde el principio. Sigue diciendo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también entonces ustedes van a permanecer, van a perseverar en el Padre y en el Hijo. Y es tanto un deber como una obra de la gracia. Un no creyente no podrá perseverar en lo que ha sido enseñado en las Escrituras. Se necesita la obra interna, la regeneración y toda la santificación para que un creyente haga tal cosa. Es una gracia. Pero aún así, el verdadero creyente debe perseverar en eso que ha oído. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo, critica a aquellos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea, tú ves a creyentes que cuando tú lo ves, no es que aprendió algo nuevo, sino que aprendió algo bien nuevo, o sea, bien novedoso. Ajá, ¿y eso de dónde te sacaste, mío? Porque el creyente ha conocido la verdad. Al conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el creyente tiene la fuente de donde procede la verdad, y esa verdad ha sido revelada en la Escritura. Y uno puede ir creciendo en entendimiento y en el conocimiento de la verdad. Pero al tener el Espíritu Santo, como veremos el domingo que viene, nosotros tenemos aquel que nos va a guiar precisamente a toda la verdad. Y el mandamiento aquí es que debemos permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Miren, mis hermanos, perseverar en la verdad no es mantenerse meramente yendo cada domingo a la iglesia. ¿Por qué venimos cada domingo a la iglesia? No porque eso es un fin en sí mismo. Es porque la Escritura nos manda a que debemos de hacer tal cosa. Perseverar en la verdad es tomar lo que se nos ha enseñado y vivir y sufrir y morir y, como decimos los cubanos, y partirnos el brazo por mantenernos en eso que hemos sido enseñados. Yo me pregunto, ¿qué clase de cristianismo nosotros vivimos en el siglo XXI? Le decía hace un momento que ser cristiano en la antigüedad era perderlo todo. Cuando uno determinaba tomar a Cristo, sabía que las consecuencias de eso iba a ser carencia económica, mucha persecución y aflicción. Me pregunto qué clase de cristianismo vivimos nosotros cuando vivimos, y estoy hablando conmigo, yo soy el primero en esa tribu, cuando procuramos lo más que se pueda evitar cualquier sacrificio.
Y muchas veces, un poquito por aquí, y un poquito por allá, y un poquito más adelante, empezamos a ponerle quizás a lo que hemos aprendido y no perseveramos en ello. Cuando nosotros nos vemos, ahora voy a hablar de los que venimos de Cuba, y vemos la vida que nosotros vivíamos en Cuba, con nuestras carencias y necesidades, con nuestras aflicciones, pero con el deseo sincero, limpio y unas cuantas cosas más, de agradar el nombre de Cristo. No importa lo que nos costara, no importa lo que tuviéramos que padecer. Mis hermanos, ¿qué pasó con eso aquí? ¿Qué pasó con eso? Porque hemos sido llamados en el paso del tiempo a vivir las mismas cosas, a perseverar en lo que hemos aprendido. Y eso implica que hay cosas a las cuales nosotros debemos prestar atención, que estamos descuidando. Y hay nuevas cosas que debemos adquirir en nuestra vida cristiana, dado que no estamos viviendo en Cuba. Pero es perseverar en eso que hemos aprendido. Quiera nuestro buen Dios que nos regale un poco de eso. Quiera Dios que nosotros, en vez de ser una iglesia, como comentaba el hermano William hace unos domingos, que esto se cae por lo alto que se canta, o porque queremos la doctrina de la predestinación, o por lo que queremos porque queremos en la perseverancia de los santos, que nosotros seamos conocidos, mis hermanos, por un grupo de hombres y mujeres que perseveramos en la verdad. Una vez que hemos aprendido algo, una vez que hemos entendido que esa es la verdad, y no una mera opinión humana, un tú o yo, sino que es lo que la absoluta, clara palabra de Dios enseña, deberíamos estar dispuestos a dar la vida si fuera necesario por eso. Todavía no ha venido la persecución. Me pregunto, cuando pase lo que pasó hace unos días con ese grupo de jóvenes que murieron por el simple hecho de ser cristianos, ¿qué pasaría si tú y yo estuviéramos arrodillados delante del hombre? Y nos preguntaran, ¿tú eres cristiano? ¿Qué tú y yo diríamos? Porque si somos capaces de cosas menores, ponerlas a un lado, no hacer caso absoluto de eso, o oír o tapar nuestros oídos, ¿qué pasará cuando tomen a tu esposa, como pasaba en la iglesia primitiva, y le digan, mira, tú eres cristiano, si tú me reniegas de Cristo, tú y tu esposa se van por esa puerta tranquilito? O como le ha pasado en estos tiempos a muchos creyentes en otros lugares, donde le han matado a sus hijos, a sus esposas y hasta ellos mismos. El simple hecho, no es simple, porque simple es lo más glorioso que hay, pero ser cristiano. Me pregunto, ¿qué pasará con tu vida cristiana y con la mía el día que nos veamos en esas circunstancias? Porque, mi hermano, líbranos Dios de que nos pase. Pero cuando yo veo mi Biblia, eso es lo que va a venir antes de que venga Cristo. Va a venir persecución de tus propios hijos. Ellos van a decir, mi papá y mi mamá, yo sé dónde ellos viven. Ellos son cristianos, vamos, yo te voy a llevar. Algunos de ustedes, sus propios padres, van a llamar a quien sea que se encargue de eso. Yo no estoy siendo, ¿cómo se llama?, muy fatalista. Es lo que yo veo en mi Biblia. Cuando venga ese momento, nosotros la pasamos por encima a principios y a mandamientos porque nos va a afectar en algo. Es mi oración que Dios traiga temor a nuestros corazones, temor de Él, y que nosotros aprendamos a perseverar en la verdad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros tenemos las arras de nuestra herencia.
lo más glorioso que vamos a vivir no será aquí, será en la eternidad con Dios. Queremos que el cielo sea ahora. No hay cielo ahora. Bórralo de la mente, se acabó el cielo. El cielo es en el cielo. Quiera Dios que aprendamos a perseverar en la verdad y que seamos conocidos por eso, aun cuando nos cueste. Vamos a orar. Oh Padre eterno, nosotros te agradecemos porque tú nos salvaste y nos atrajiste a ti con cuerdas de amor. Tú nos has librado de la condenación del pecado. Tú nos has librado de las consecuencias del pecado. Tú nos has librado del dominio del pecado. Tú nos has dado comunión contigo. Tú nos has dado tu palabra donde encontramos aquellas cosas que a ti te agradan. Tú nos santificas por tu Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, de tal manera que podemos decir que vivimos de gloria en gloria. Señor, nosotros estamos agradecidos por esa obra. Pero Padre, cuánta insatisfacción hay en nuestras almas al ver cómo te hemos desobedecido, sabiendo lo que es correcto y bueno. Padre, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la capacidad para nosotros perseverar en la verdad. Señor, que nosotros vivamos de verdad para ti. Tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo. Tú nos has sellado, lo que indica que somos de tu propiedad. Concédenos que en la vida real y práctica eso pueda ser evidente. Concédenos el agradarte en todas las cosas. Concédenos el glorificarte en todas las cosas. Porque tú mereces toda nuestra obediencia. Tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén.